La lluvia golpeaba la ciudad de Bahía Roja como si quisiera borrar las huellas de todos los errores cometidos ahí. El cielo nocturno estaba cargado de nubes pesadas y un olor a humedad mezclado con humo industrial bajaba por las calles angostas. Álvaro caminaba apresurado con la capucha del abrigo sobre la cabeza, tratando de ignorar el cansancio que le pesaba en los hombros después de un turno interminable en el taller mecánico. Solo quería llegar a casa, calentar algo simple y dormir sin soñar. Pero esa noche no le permitiría pasar de largo. A pocos metros, algo llamó su atención, una pequeña figura encogida detrás de un contenedor metálico, casi invisible bajo el aguacero. Al principio pensó que era un perro abandonado, pero al acercarse, la silueta tomó forma humana. O casi humana. La criatura levantó el rostro. Sus ojos enormes, color amatista pura, reflejaban las luces de neón como espejos líquidos. Su piel tenía un brillo perlado, casi cristalino, y temblaba de frío, miedo y agotamiento. Y habló. ¿Te vas? La pregunta fue tan suave y rota que pareció deshacerse en la lluvia. Ese sonido le fue directamente al pecho a Álvaro, como si hubiera escuchado un suspiro pidiendo auxilio desde el fondo de un pozo. Se detuvo. Algo lo hizo girar completamente hacia ella. La niña, empapada de pies a cabeza, retrocedió un poco, con gesto defensivo, como si un simple movimiento pudiera desencadenar un castigo. Era pequeña, quizá 10 o 12 años en equivalente humano, cubierta por una especie de túnica alienígena rasgada y adherida a la piel por el agua. El brazo derecho lo tenía lleno de cortes recientes. No había duda, había huido de algo. Minuto 4, intenso / diagonal dramático. Álvaro dio un paso más, y ella inmediatamente encogió el cuerpo, como un animalito acorralado. Su respiración era rápida, irregular. Cuando él se agachó para quedar a su altura, la niña apretó los labios, y en su expresión había algo peor que miedo, un terror aprendido. No voy a hacerte daño, dijo Álvaro, intentando que su voz sonara firme pero tranquila. La niña miró alrededor, como buscándolo. O temiéndolo. Sus pupilas se contrajeron como si imaginara que de cualquier esquina surgían sombras conocidas. No tengo dónde ir, susurró al final. Y cuando lo dijo, pareciera que confesaba un crimen. Al fondo de la calle, una explosión hizo vibrar las ventanas de los edificios. Sirenas rojas cruzaron el cielo. La niña se estremeció con un gemido ahogado. Solo esa reacción bastó para confirmarlo, no había escapado de un accidente, había escapado de personas. ¿Cómo te llamas?, preguntó Álvaro. Ella tardó como si pronunciar su nombre significara entregar algo valioso. Lira. Álvaro sintió ese nombre arderle suavemente en la memoria, como si fuera la primera pieza de un puzzle que aún no sabía cómo encajaba. Ven conmigo, dijo. Lira parpadeó, confundida, como si la frase no perteneciera a este mundo. Minuto 9, romántico emocional, suave. El apartamento de Álvaro era pequeño, modesto, pero cálido. Cuando entraron, él encendió la calefacción y buscó una toalla. Lira observaba cada movimiento como si nunca hubiera visto a un humano preparar algo para otro ser vivo. Sus ojos recorrían la habitación, las fotos en la pared, el sofá viejo, los libros apilados, como si todo le resultara nuevo o imposible. Aquí estarás mejor, dijo él entregándole ropa seca. Eran prendas de su hermana fallecida, guardadas en un cajón que nunca se había atrevido a vaciar. Al ver a Lira sostenerlas con los dedos temblorosos, algo dentro de él se aflojó. Cuando le sirvió una taza de leche caliente, ella la tomó con ambas manos y la acercó lentamente a los labios, como si fuera un objeto sagrado. El vapor le rozó la cara y sus hombros finalmente se relajaron un poco. ¿Por qué haces esto?, preguntó Lira con una sinceridad que atravesaba todo. Porque nadie merece pasar frío solo, respondió él, sin pensarlo. Lira bajó la mirada, y por primera vez desde que la vio, sus ojos se suavizaron. Algo cálido, pequeño, casi invisible, brotó en su expresión. Una semilla de confianza. Un destello de esperanza. Álvaro sintió que ese instante tenía un peso extraño en el estómago. Como si hubiera abierto la puerta a un destino que lo estaba esperando. Minuto 15. Acción. Un estruendo seco hizo vibrar la ventana. Lira se sobresaltó y dejó caer la taza, que rodó por el suelo. Desde la calle surgieron luces azules y rojas. Un dron de vigilancia descendió frente al edificio y comenzó a escanear con un zumbido amenazante. Lira se escondió bajo la mesa con un movimiento tan rápido que parecía reflejo condicionado. No, no, no. Están buscándome, murmuró, temblando. Álvaro se asomó disimuladamente.
2 soldados de la Brigada Interplanetaria salieron de un vehículo blindado. Ambos armados. Ambos tensos. Ambos buscando. ¿Qué hiciste?, preguntó él, aunque su tono mostraba que ya no importaba la respuesta. Nada. Solo escapé, dijo ella. ¿De quién? Pero no hubo tiempo de responder. Los pasos retumbaron en la escalera. Estaban subiendo. Directo hacia su piso. Álvaro tomó a Lira de la mano y la llevó al dormitorio. Abrió el armario y la empujó dentro, con suavidad pero con urgencia. No hagas ruido. Pase lo que pase. Ella asintió, los ojos enormes reflejando puro terror. Los golpes en la puerta hicieron eco en el apartamento. Minuto 22. Misterio oscuro. Álvaro respiró hondo y abrió solo lo suficiente para ver el rostro oculto detrás de una máscara negra. El soldado lo observó sin parpadear, con una linterna apuntándole directo a los ojos. Buenas noches, dijo con una voz metálica. Estamos buscando a una menor alienígena. Escapó de un centro de retención no autorizado. Puede ser peligrosa. La frase encajaba demasiado bien. Como si la hubieran ensayado. Como si ocultara algo. No he visto a nadie, respondió Álvaro. Nuestros detectores indican una anomalía biológica muy cerca, dijo el soldado, observando el interior del apartamento sin pedir permiso. La tensión era tan densa que casi podía oírse. ¿Podemos pasar?, preguntó finalmente. Álvaro sintió como le latía el corazón en la garganta. Si me muestran una orden. El soldado lo estudió durante un largo segundo en silencio absoluto. Un segundo que parecía medir su valor, o su mentira. Al final se dio la vuelta. Retirada temporal, ordenó al otro soldado. La tomaremos por la noche. Cuando el vehículo militar se alejó y la calle quedó nuevamente oscura, Álvaro cerró la puerta con el cuerpo entero y dejó escapar un suspiro estremecido. Lira salió del armario. Sus ojos estaban vidriosos y su respiración entrecortada. Ellos no me van a dejar, murmuró. Y la manera en que lo dijo no era miedo, era conocimiento. Había algo mucho más profundo escondido bajo esas palabras. Álvaro la miró largamente. En ese momento entendió que ya estaba dentro de una historia que no podría abandonar. Una historia que apenas estaba comenzando. La noche avanzaba silenciosa, pero en el interior del apartamento el aire estaba cargado de una tensión que no lograba disiparse. Lira permanecía sentada en el borde del sofá, secándose el cabello con la toalla que Álvaro le había dado. Cada vez que un coche pasaba por la calle, ella levantaba la cabeza, alerta, con los músculos tensos como si esperara que la puerta fuese derribada en cualquier momento. Álvaro la observaba desde la cocina, intentando calibrar qué hacer a continuación. Era evidente que los soldados volverían. Lo habían dicho. Y él sabía leer entonaciones. Esa retirada temporal era una promesa más que una advertencia. ¿Hace cuánto estás huyendo?, preguntó él, preparando un plato simple de arroz y verduras. Lira tardó en responder. Miraba el suelo, con los dedos apretando la toalla como si fuera lo único sólido que le quedaba. No lo sé, dijo. Las noches en ese lugar eran todas iguales. Dolían todas igual. Álvaro apoyar la espalda en la encimera. Sabía que no debía presionarla, pero también sabía que tarde o temprano necesitaría entender que la perseguía. Ese centro de retención, ¿qué te hacían ahí? Lira cerró los ojos. Su respiración se volvió superficial. Y él entendió que preguntar demasiado rápido podría romper algo dentro de ella. Está bien, dijo Álvaro suavemente. No tienes que contármelo ahora. La niña abrió los ojos. Lo miró durante unos segundos, como si pesara sus intenciones, como si buscara rastros de amenaza donde no había ninguna. Luego asintió y llevó la cuchara a la boca con un temblor leve. Minuto 4. Intenso / diagonal dramático. Un ruido seco llegó desde la ventana del pasillo. No era un golpe fuerte, más bien un clic metálico. Pequeño. Preciso. Como si algo hubiese tocado el marco desde fuera. Lira reaccionó de inmediato. Sus pupilas se dilataron. Se levantó bruscamente y retrocedió hasta quedar casi pegada a la pared. Está aquí, murmuró con pánico. Ellos tienen uno. Un rastreador. ¿Uno qué?, preguntó Álvaro, avanzando hacia la ventana con cautela. Un aparato militar del tamaño de una mano se encontraba adherido al vidrio exterior, emitiendo un brillo tenue. Parecía un insecto metálico, compacto y siniestro, con pequeñas patas magnéticas. No era de los drones comunes. Era algo que nunca había visto en la ciudad. Lira tembló. Álvaro lo entendió,
ese dispositivo no la buscaba, la había encontrado. Se acercó despacio, evaluando. El aparato vibró como si reaccionara a su presencia. Una luz roja se encendió. No lo toques, dijo Lyra con un sobresalto. Está conectado a ellos. Si lo quitas, vendrán más rápido. Álvaro dio un paso atrás. El corazón le golpeaba las costillas. La situación se volvía cada vez más peligrosa. Ahora los soldados sabían exactamente dónde estaban. Lyra, dijo él respirando hondo. Tenemos que irnos. Ella lo miró con una mezcla de miedo y sorpresa, como si la posibilidad de escapar acompañada fuese algo que no hubiese imaginado posible. Minuto 9, romántico emocional. Álvaro se arrodilló para quedar a su altura. Sus ojos se encontraron. Y en medio del caos, de la tensión y del miedo que ambos sentían, hubo un instante extraño de calma. No voy a dejar que te lleven de nuevo, dijo él. Te lo prometo. Lyra no respondió de inmediato. Los ojos amatistas se le llenaron de un brillo húmedo y profundo. Era la primera vez, quizá en su vida, que alguien le daba una promesa sin esperar nada a cambio. Ella levantó una mano temblorosa y la apoyó sobre la de él, como si necesitara comprobar que esa protección era real y no una ilusión nacida del terror. Gracias. Álvaro, murmuró apenas audible. Su voz tenía una calidez nueva, suave, casi imposible después de lo que había pasado. Él apretó su mano con cuidado. Vamos a salir juntos de esta, dijo él. Lyra cerró los ojos un segundo, como si guardara esa frase en un lugar secreto y valioso dentro de sí. Minuto 15. Acción. El ruido de motores pesados interrumpió el momento. La calle entera se iluminó por un resplandor azul intenso que penetró por las rendijas de la persiana. Habían vuelto. No eran dos soldados esta vez. Se escuchaban varios pasos sincronizados, botas golpeando el pavimento como tambores de guerra. Álvaro apagó las luces del apartamento de un manotazo y corrió hacia la habitación para buscar una mochila. Metió lo primero que encontró, una botella de agua, un paquete de galletas, una linterna, un abrigo grueso para ella. Lyra lo observaba, paralizada por un miedo implacable. Tienes que moverte, dijo Álvaro. Ahora. Ella se incorporó, aunque sus piernas temblaban. Los soldados ya subían la escalera. Se escuchaban sus voces, ordenadas, calculadas. Se acercaban como una jauría entrenada. Álvaro abrió la puerta trasera del edificio, una salida de mantenimiento que casi nadie usaba. El aire frío de la madrugada les golpeó el rostro. Corre, indicó él. Y Lyra corrió. No con velocidad, sino con desesperación. Con la fuerza de alguien que ya no aguanta más. Álvaro la siguió, cerrando la puerta tras ellos justo en el momento en que los soldados golpearon la entrada principal del apartamento. Un grito metálico resonó por el pasillo. Abran ahora. Tenemos autorización total. La noche se llenó de ruido. Y la persecución comenzó. Minuto 22. Misterio oscuro. Se adentraron en los pasillos traseros del edificio, oscuros y húmedos, donde solo se escuchaba el eco de sus pasos y el latido acelerado del corazón de Lyra. Llegaron a la azotea subiendo una escalera oxidada. El viento nocturno soplaba fuerte allí arriba. Pero no estaban solos. En la esquina del tejado, una figura agachada observaba en silencio. Un ser delgado, cubierto por una capa oscura que se movía con la brisa. No era humano. No era soldado. Sus ojos brillaban con un tono azul profundo, casi hipnótico. Lyra se detuvo en seco y su rostro palideció. No, tú no, susurró con un temblor que no había mostrado ante los soldados. El ser inclinó la cabeza, como un depredador que reconoce a su presa. Te encontré, Lyra, dijo con una voz que parecía salir desde un abismo. No deberías haberte escapado. Álvaro se interpuso instintivamente entre los dos. ¿Quién eres?, preguntó, aun sabiendo que quizá no obtendría respuesta. El ser dio un paso adelante. Su presencia emanaba algo más oscuro que odio. Era como si la noche misma se reuniera a su alrededor. Ella me pertenece, respondió. Lyra retrocedió, con lágrimas silenciosas deslizándose por su rostro perlado. Álvaro sintió un escalofrío profundo. Comprendió en ese instante que los soldados no eran el verdadero peligro. Era este ser. Este cazador. Y acababa de encontrarlos. El viento cortaba con fuerza sobre los techos de Bahía Roja. Cada ráfaga arrastraba el olor a metal húmedo y a humo industrial que impregnaba la ciudad. Álvaro y Lyra se encontraban en la azotea del edificio, apenas iluminados por los neons distantes.
La figura oscura que los acechaba no se movía, solo los observaba con ojos que reflejaban un azul imposible, profundo, casi hipnótico. Lyra temblaba, abrazándose a sí misma, y Álvaro sintió un miedo que no había experimentado jamás. No era solo peligro físico, había algo en ese ser que alteraba la realidad misma, como si su sola presencia cambiara la atmósfera a su alrededor. Minuto 4. Intenso / diagonal dramático. No hagas nada, susurró Álvaro, sintiendo como su propio cuerpo se tensaba. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. La criatura se movió un paso, y el viento dejó escuchar un suspiro extraño, que parecía no pertenecer a ningún ser humano conocido. Sus palabras resonaron sin salir de su boca, en la mente de Lyra. Te encontraré siempre, Lyra. No puedes escapar de mí. La niña retrocedió, apoyando la espalda contra la pared del pequeño muro de la azotea. Sus ojos amatista estaban llenos de terror, pero también de algo más, un brillo de desafío que había aprendido a esconder tras años de persecución. Álvaro percibió ese destello y supo que si no actuaban pronto, podrían perder la ventaja que tenían sobre él. Respira hondo, le dijo suavemente. Juntos podemos salir de esto. Lyra cerró los ojos por un instante y apoyó su frente contra su hombro. Él sintió el calor de su cuerpo frágil y delicado, y un impulso protector lo recorrió como un relámpago. El mundo entero podía derrumbarse a su alrededor, pero él juró que no dejaría que ese ser se la llevara. Minuto 9. Romántico emocional. Durante unos segundos, todo lo demás desapareció. La lluvia seguía cayendo, pero los ruidos de la ciudad se diluyeron en un silencio casi íntimo. Álvaro tomó la mano de Lyra con firmeza, entrelazando sus dedos con los de ella, asegurándose de que sintiera su presencia, su protección. Confío en ti, murmuró Lyra con voz temblorosa. Nunca había dicho eso a nadie. Y Álvaro sintió como un calor extraño subía por su pecho. No era solo compasión, ni solo instinto protector. Era algo más profundo, algo que se expandía silenciosamente, la sensación de que esa niña alienígena había abierto una puerta en su corazón que él no sabía que existía. No voy a dejar que te lastimen, respondió él. Pase lo que pase, yo estoy contigo. Ella lo miró y por un instante la lluvia pareció volverse cálida, como si la ciudad misma conspirara para darles un respiro. Sus ojos se encontraron, y por primera vez desde que se conocieron, Lyra permitió que la vulnerabilidad y el afecto se mezclaran. Una chispa de esperanza nació entre ellos en medio de la noche más oscura. Minuto 15. Acción. El sonido de pasos detrás de ellos interrumpió ese instante de calma. La figura oscura finalmente se movió, saltando con agilidad felina hacia la azotea, sin hacer ruido, pero con una velocidad que desafiaba la lógica. Álvaro empujó a Lyra hacia atrás justo a tiempo, y el ser cayó frente a ellos con un movimiento que parecía líquido. No era humano, pero tampoco completamente alienígena. Su cuerpo era flexible, musculoso, y los reflejos de su piel cambiaban de color según la luz. En su mano izquierda sostenía una especie de arma que emitía un zumbido creciente, cargada de energía que hacía vibrar el metal alrededor. «¡Corre!», gritó Álvaro, tomando a Lyra de la cintura y saltando hacia la escalera de incendios que descendía por la fachada. El ser los persiguió sin dudar, cada salto calculado con precisión mortal. La azotea se volvió un escenario de caos, saltos imposibles y respiraciones entrecortadas. Cada golpe que Álvaro daba con su brazo para protegerla parecía absorber energía propia, mientras Lyra encontraba la fuerza para mantener el equilibrio sobre los estrechos bordes del edificio. La noche se volvió un escenario de pura adrenalina. Minuto 22. Misterio oscuro. Al llegar a un callejón entre edificios, Álvaro y Lyra se escondieron detrás de unos contenedores. Sus cuerpos estaban empapados, la ropa pegada a la piel, y la respiración agitada. Desde lo alto, la figura del cazador permanecía inmóvil, observándolos como un depredador que sabe que su presa está cerca pero que aún disfruta del juego. No podía atacarlos directamente, parecía medirlos, evaluar cada movimiento, cada respiración. En su presencia, la oscuridad adquiría un peso físico, casi tangible, como si la ciudad misma temblara ante su sola existencia. Lyra apoyó la cabeza en el hombro de Álvaro, murmurando algo apenas audible. «Él te pertenece», dijo la voz de la criatura en su mente de nuevo, fría, implacable. Álvaro apretó los dientes y cerró los ojos un instante, tratando de concentrar su miedo en determinación. «No», contestó en voz alta. «No. Ella no te pertenece. No mientras yo esté aquí». El cazador inclinó la cabeza, como si escuchara, y la lluvia siguió cayendo,
mezclando la noche con un silencio inquietante que parecía prolongarse hasta el infinito. Lira se incorporó lentamente, agarrando la mano de Álvaro. A pesar del miedo, había un brillo de resolución en su mirada amatista. Sabía que no podían rendirse. No ahora. No después de todo lo que habían pasado para encontrarse el uno al otro. Y así, con la sombra del cazador observándolos desde lo alto, comenzaron a moverse nuevamente, buscando una ruta de escape que los mantuviera juntos. Sabían que la noche no había terminado, que la oscuridad traía consigo más secretos y más peligros. Pero por primera vez, comprendieron que su vínculo era más fuerte que cualquier amenaza, más fuerte que el miedo mismo. La ciudad estaba cubierta por un manto de niebla y lluvia que parecía absorber los sonidos, transformando cada paso en un eco fantasmagórico. Álvaro y Lira avanzaban por callejones estrechos, con el corazón latiendo al ritmo del viento que se colaba entre los edificios. Cada sombra podía ocultar un peligro. Cada rincón, una trampa. Minuto 4. Intenso / diagonal dramático. Álvaro sentía que algo lo observaba desde lo alto de los edificios. No era solo el cazador de la azotea, había otros ojos, invisibles, siguiendo cada movimiento. La sensación de ser vigilados les erizaba la piel. Lira caminaba junto a él, sus dedos entrelazados con los suyos, pero no podía dejar de mirar por encima del hombro, anticipando la aparición de figuras que podían surgir de la niebla en cualquier momento. De repente, un sonido metálico hizo eco desde un techo cercano. Un dron diminuto descendió, silencioso, pero la luz azul de su sensor iluminó el callejón por un instante. Lira se encogió, apoyándose contra Álvaro, y él la protegió con su cuerpo, respirando con fuerza. La persecución se volvía cada vez más peligrosa. Cada segundo contaba. Cada error podía ser mortal. Minuto 9. Romántico emocional. Después de unos minutos de avance cuidadoso, encontraron un pequeño refugio en un edificio abandonado. Las ventanas rotas dejaban entrar la lluvia, pero dentro había un espacio seco donde podían tomar aliento. Álvaro se dejó caer contra una pared, agotado, mientras Lira se sentaba a su lado, la cabeza apoyada en su hombro. «Respira», le dijo, acariciándole el cabello mojado con delicadeza. Cada pequeño gesto estaba cargado de afecto y ternura. Lira cerró los ojos, dejando escapar un suspiro. Por primera vez desde que se habían conocido, se permitió sentirse segura, aunque fuera solo por un instante. «Nunca había sentido algo así», murmuró ella, con la voz apenas audible. «Como si alguien realmente se preocupara por mí». Y Álvaro sintió que su corazón se expandía con cada palabra, con cada roce, con cada mirada compartida en silencio. El mundo exterior podía ser peligroso, pero aquí, juntos, encontraban un refugio más poderoso que cualquier muro. Minuto 15. Acción. Un estruendo repentino los sacudió de su momento de calma. La puerta del edificio tembló al ser golpeada desde afuera. Los soldados que los perseguían habían encontrado su rastro. Álvaro se levantó de inmediato, tomando a Lira de la mano y guiándola hacia una escalera de servicio que descendía al sótano. Los pasos resonaban detrás de ellos. Cada crujido del piso, cada eco de su respiración, parecía amplificado en la oscuridad. Álvaro improvisó, buscando objetos para bloquear el avance de los soldados mientras Lira los lanzaba uno tras otro, pequeños contenedores y herramientas, generando ruido y confusión. Pero los perseguidores eran rápidos, entrenados. La tensión se cortaba con cuchillo. Álvaro sabía que debían llegar a la salida subterránea antes de que el cazador los encontrara de nuevo, y que no podían fallar ni un segundo. La adrenalina los empujaba hacia adelante, combinando miedo y determinación, hasta que finalmente lograron abrir una puerta oxidada que los llevó a los túneles abandonados bajo la ciudad. Minuto 22. Misterio oscuro. El túnel estaba húmedo, con paredes cubiertas de moho y grafitis borrosos que apenas se distinguían con la luz de la linterna que Álvaro sostenía. Cada paso que daban resonaba como un golpe en el silencio sepulcral. La sensación de peligro no desapareció, al contrario, aumentaba. Había algo más, algo oculto en la penumbra, observándolos desde algún lugar desconocido. Lira apretó la mano de Álvaro con fuerza. Sus ojos amatista brillaban con determinación y miedo a la vez. Sabía que el cazador no se daría por vencido. Nunca lo hacía. Pero había algo más que le inquietaba, una presencia desconocida que parecía acompañarlos en las sombras, invisible, pero extremadamente cercana. De repente, un murmullo surgió del túnel, una voz casi humana, pero con un eco metálico, que parecía provenir de las paredes mismas. «Lira», dijo la voz. «Sabes que no puedes escapar de mí». Álvaro giró sobre sí mismo,
pero no vio nada. Sin embargo, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No eran solo soldados ni cazadores, había un poder desconocido detrás de ellos, una fuerza que jugaba con la realidad, manipulando la oscuridad y su percepción. Lyra se aferró a él, y él la sostuvo con fuerza, prometiéndose que sin importar lo que encontraran en ese laberinto subterráneo, no la dejaría sola. Su vínculo se volvía más fuerte a cada segundo, más profundo, más irrompible. Mientras avanzaban por los túneles, el murmullo se hizo más cercano, más intenso, como si alguien o algo quisiera traerlos hacia un destino que desconocían, un destino que no podían evitar y que prometía revelar secretos que cambiarían sus vidas para siempre. La noche no había terminado, y la oscuridad que los rodeaba no era solo física, era un presagio de los desafíos y misterios que estaban por venir, obligándolos a confiar el uno en el otro como nunca antes. La humedad de los túneles subterráneos impregnaba la ropa y el cabello de Álvaro y Lyra. Cada paso que daban resonaba como un tambor lejano, multiplicando el eco de sus propios miedos. La luz de la linterna apenas iluminaba un par de metros delante de ellos, y el resto del túnel se perdía en una negrura casi tangible. Minuto 4. Intenso / diagonal dramático. Cada instante era una prueba. Cada sombra parecía cobrar vida, estirándose hacia ellos con intenciones desconocidas. Álvaro sentía que algo lo seguía, algo que no emitía ruido pero cuya presencia se percibía en la presión que parecía aplastar el aire a su alrededor. Lyra apretó su mano, y él percibió la combinación de miedo y determinación en su mirada amatista. No podían detenerse. Cada segundo que dudaban podía costarles la libertad, incluso la vida. Un crujido fuerte resonó detrás de ellos. Álvaro se volteó instintivamente, pero no vio nada. Solo la oscuridad que parecía tragar todo. Sin embargo, el instinto le decía que no estaban solos. Había alguien o algo observándolos, evaluándolos, esperando el momento exacto para atacarlos. La tensión era tan intensa que cada respiración se sentía como un riesgo calculado, y cada paso podía ser el último. Minuto 9. Romántico emocional. En medio de esa presión constante, Álvaro encontró un instante de calma. Se detuvo y giró hacia Lyra. Sus ojos se encontraron en un silencio que hablaba más que cualquier palabra. Ella se aferró a él como si su presencia fuera el único ancla que la mantenía cuerda en medio del caos. No te dejaré, le susurró. Pase lo que pase, estoy contigo. Lyra apoyó la cabeza en su pecho, respirando con dificultad, pero con un atisbo de seguridad. Por primera vez desde que habían comenzado esta huida, permitió que la cercanía de otro ser le ofreciera consuelo genuino. Sus dedos se entrelazaron, y el calor de su contacto se convirtió en un refugio que ninguno de los dos podía ignorar. La oscuridad alrededor no importaba tanto cuando podían sentir que estaban juntos, que su vínculo les daba fuerza. El sonido de la respiración de Lyra, su temblor contenido y la cercanía de su cuerpo hicieron que Álvaro experimentara una mezcla de protección y afecto que nunca había sentido antes. Cada latido del corazón de ella parecía resonar con el suyo, creando un ritmo compartido que los mantenía unidos en medio del peligro. Minuto 15. Acción. De pronto, un destello azul iluminó el túnel. El cazador había reaparecido, descendiendo con movimientos silenciosos pero mortales. No estaba solo esta vez. Dos figuras más emergieron de la negrura, vestidas con armaduras oscuras y ojos que brillaban con un azul antinatural. Sus armas emitían un zumbido que hacía vibrar el aire alrededor. Álvaro reaccionó instintivamente. Tomó a Lyra y la empujó hacia un pasaje lateral que parecía más estrecho, intentando ganar tiempo mientras buscaba un lugar seguro. Los perseguidores no dudaron. Avanzaron con precisión militar, cortando cualquier ruta de escape que encontraran. Cada segundo contaba, y la adrenalina empujaba a Álvaro a moverse con una velocidad que nunca había sentido. Lyra, aunque asustada, lo seguía con agilidad sorprendente, adaptándose a la situación con una intuición que parecía más allá de lo humano. Llegaron a un cruce en el túnel donde la oscuridad era más densa. Álvaro buscó con la linterna y vio una rejilla que descendía aún más profundo. Sin dudarlo, la levantó y se deslizó con Lyra por el estrecho espacio, arrastrándose a través del frío y la humedad. Los perseguidores gritaron, pero no pudieron alcanzarlos. Por un momento, el silencio volvió a envolverlos, aunque sabían que el peligro estaba lejos de terminar. Minuto 22. Misterio oscuro. Al llegar a un espacio más amplio, la linterna iluminó parcialmente una cámara subterránea que parecía abandonada desde hacía siglos. Las paredes estaban cubiertas de símbolos extraños, grabados con precisión,
que brillaban débilmente con una luz azulada que parecía provenir de algún tipo de energía desconocida. Lira se acercó a uno de los símbolos y lo tocó, sintiendo una vibración que recorrió todo su cuerpo. Álvaro la sostuvo del brazo. Sabía que esos símbolos no eran decorativos. Había algo en ellos que podía estar conectado con la criatura que los perseguía. Algo que quizá guardaba secretos sobre Lira, sobre su origen, sobre el poder que escondía y que aún no comprendía del todo. Una voz resonó en la cámara, profunda, metálica, pero cargada de algo ancestral. No era el cazador. Era más antiguo, más poderoso. Lira, te he estado buscando durante eones, dijo la voz desde las sombras. No puedes esconderte de lo que eres. La niña palideció, y Álvaro la rodeó con un brazo protector. Nunca había escuchado algo que produjera tanto miedo y fascinación a la vez. La presencia que hablaba no estaba en el mundo físico, parecía surgir de la propia energía del lugar. La oscuridad no era solo ausencia de luz, sino un ente que podía absorber voluntades y recuerdos. Lira apretó su mano con fuerza, mirando a Álvaro como si dijera sin palabras que confiaba en él, que juntos podían enfrentar incluso lo desconocido. Él le devolvió la mirada con determinación. Sabía que la historia que los había unido no había terminado y que cada sombra, cada misterio, cada amenaza solo reforzaba su vínculo. Su conexión era más fuerte que cualquier poder que los acechaba desde las sombras. En ese instante, comprendieron que la huida no solo era física. Era una batalla por descubrir la verdad sobre quién era Lira, sobre el origen de su poder y sobre los secretos oscuros que la ciudad y sus propios perseguidores habían ocultado durante tanto tiempo. La noche los envolvía, pero la luz de su vínculo se mantenía firme, guiándolos a través del laberinto de sombras que apenas comenzaba a revelar sus secretos. Los túneles subterráneos se volvían cada vez más estrechos y laberínticos. Cada curva parecía prolongarse hasta el infinito, y la humedad impregnaba la piel de Álvaro y Lira. Los símbolos que habían visto en la cámara anterior parecían seguirlos, brillando con una luz azul intermitente, como si los guiaran hacia un destino que no podían comprender completamente. Minuto 4. Intenso / dramático. El silencio estaba cargado de tensión. Cada gota de agua que caía desde el techo resonaba como un tambor siniestro. Álvaro sentía la presión de algo que no podían ver, pero cuya presencia era innegable. Lira caminaba junto a él, temblando ligeramente, pero manteniendo la mano firme entrelazada con la suya. Cada paso que daban podía ser el último, y la sensación de peligro se intensificaba con cada respiración. De repente, un estallido de luz azul iluminó el túnel. Una figura se materializó frente a ellos. No era el cazador que los había perseguido antes. Era una presencia mucho más imponente, con ojos que brillaban como cristales de zafiro y un aura que parecía absorber la luz de todo a su alrededor. La criatura habló, su voz profunda resonando en sus mentes sin necesidad de salir de su boca. Lira, ha llegado el momento de conocer tu verdadero destino. No puedes seguir huyendo. Lo que eres debe manifestarse. Lira retrocedió, sus ojos amatista llenos de miedo y confusión. Álvaro la sostuvo con fuerza, sintiendo como su corazón se aceleraba ante la amenaza y la magnitud de lo que estaban enfrentando. No podían escapar solo corriendo, esta era una confrontación inevitable. Minuto 9, romántico emocional. En medio de la tensión, Álvaro se inclinó hacia Lira, susurrándole al oído. No importa lo que pase, estoy contigo. Pase lo que pase, no te dejaré sola. Ella lo miró, sus ojos reflejando miedo y un destello de esperanza. La cercanía de sus cuerpos, la sensación de calor y protección, les dio fuerza. Sus manos se entrelazaron con más firmeza y un silencioso pacto de confianza se formó entre ellos. Álvaro acarició su rostro húmedo por la lluvia y la humedad. Su mirada era intensa, cargada de afecto y determinación. Lira apoyó la frente en su pecho, cerrando los ojos por un instante, como si el simple contacto humano pudiera reforzar su fuerza interior. En ese momento, nada más importaba. El mundo podía colapsar a su alrededor, pero mientras estuvieran juntos, había una chispa de esperanza que ni la oscuridad más profunda podía extinguir. Minuto 15. Acción. La figura frente a ellos extendió un brazo y un haz de energía azul surgió hacia ellos. Álvaro reaccionó instintivamente, empujando a Lira hacia un lado mientras el rayo impactaba contra la pared, haciendo que el suelo temblara. No había tiempo para pensar. Cada segundo era vital. Tomó la linterna y la golpeó contra un costado del túnel, creando un destello que desorientó temporalmente a la criatura. Lira, aprovechando el momento, activó algo dentro de sí. Una energía desconocida recorrió sus manos,
iluminando su piel perlada y brillando con intensidad. La criatura retrocedió, sorprendida. Álvaro la miró con asombro. Lyra no solo estaba huyendo, estaba aprendiendo a enfrentarlo. Corriendo, saltaron sobre escombros, esquivando destellos de energía y bloques de piedra que caían desde los techos. Cada movimiento requería coordinación, instinto y confianza absoluta entre ambos. La adrenalina recorría sus cuerpos, combinando miedo, determinación y la conexión creciente que sentían el uno por el otro. Minuto 22. Misterio oscuro. Al llegar a un pasaje oculto, Lyra se detuvo frente a un mural grabado en la pared. Era diferente a los símbolos anteriores. Representaba escenas de criaturas similares a ella, con humanos, y un portal que conectaba dos mundos. Su respiración se aceleró al tocar la superficie, y una voz resonó nuevamente en su mente, más clara que nunca. Lyra, tú eres la llave, dijo la voz. El equilibrio depende de ti. No puedes esconderte. Tu poder no es solo tuyo, pertenece a todos los que aún esperan. Álvaro la rodeó con los brazos, sintiendo la magnitud de lo que estaba enfrentando. Ahora entendía que la huida ya no era solo sobrevivir. Era descubrir la verdad sobre Lyra, sobre su origen y sobre un poder que podría cambiar no solo su destino, sino el de muchos mundos. Lyra miró a Álvaro, sus ojos brillando con determinación y miedo al mismo tiempo. Juntos, sabían que tendrían que enfrentarse a fuerzas que desafiaban toda lógica. La oscuridad que los rodeaba no era solo física, era un presagio de los secretos que debían revelar y de los enemigos que aún acechaban, ocultos en las sombras. En ese momento, comprendieron que la noche no había terminado, que el verdadero desafío apenas comenzaba. Pero también supieron que su vínculo, más fuerte que cualquier amenaza, los guiaría a través de la oscuridad, hacia un destino que debían enfrentar unidos. La humedad de los túneles había dado paso a un espacio abierto, una caverna subterránea iluminada por extrañas gemas incrustadas en las paredes que emitían una luz azul difusa. Cada paso de Álvaro y Lyra resonaba como un latido en la inmensidad del lugar. Los símbolos en las paredes parecían moverse con sombras que danzaban a su alrededor, como si la caverna misma estuviera viva. Minuto 4. Intenso / diagonal dramático. El cazador apareció de nuevo, pero esta vez no estaba solo. Varias figuras emergieron desde la penumbra, cada una más intimidante que la anterior. Sus ojos brillaban con un azul hipnótico, y sus movimientos eran tan fluidos que parecían flotar sobre el suelo. La caverna se llenó de un silencio cargado de amenaza, interrumpido únicamente por el eco de la respiración agitada de Álvaro y Lyra. No tenían escapatoria física. Álvaro entendió que debían enfrentarlos de alguna manera. La desesperación no era opción, cada instante de duda podía costarles la vida. Lyra lo miró, y sus ojos amatista brillaban con un miedo profundo mezclado con un destello de determinación que la hacía ver más poderosa de lo que jamás había parecido. No podemos retroceder, murmuró Álvaro. Pase lo que pase, estamos juntos. Ella asintió, sintiendo como la fuerza de él se mezclaba con la suya. La caverna parecía resonar con su determinación, y por un instante, el miedo retrocedió ante la unión que los mantenía firmes. Minuto 9. Romántico emocional. En medio del caos, Álvaro tomó la mano de Lyra, sus dedos entrelazándose con los de ella de manera casi instintiva. Sus miradas se encontraron y, en ese instante, el tiempo pareció detenerse. Ella apoyó la frente contra su pecho, sintiendo la calidez que la mantenía anclada al presente. No importa lo que venga, estoy contigo, dijo él con voz firme y suave a la vez. No permitiré que nada te haga daño. Lyra cerró los ojos y respiró profundamente, sintiendo que la cercanía de Álvaro le daba una fuerza que nunca había tenido. Cada latido compartido, cada roce de sus manos, era un recordatorio de que no estaba sola. Por primera vez, el miedo no la paralizaba, la impulsaba a luchar, a resistir, a descubrir el poder que llevaba dentro. Minuto 15. Acción. Sin previo aviso, el cazador lanzó un haz de energía hacia ellos. Álvaro empujó a Lyra hacia un lado, esquivando por poco el impacto. La caverna tembló, y fragmentos de roca cayeron alrededor de ellos. Lyra extendió sus manos, y una luz brillante emergió de su cuerpo, chocando con la energía enemiga. Por un instante, los ojos de ambos se iluminaron con un azul que parecía surgir del vínculo que compartían. Corriendo entre columnas de piedra, esquivando ataques, saltando sobre escombros, avanzaban hacia el centro de la caverna. Los perseguidores no cedían terreno. Cada movimiento de Álvaro y Lyra era seguido con precisión milimétrica por los enemigos, pero la combinación de instinto, velocidad y la energía emergente de Lyra les permitió mantener cierta ventaja. En un momento crítico,
Álvaro usó su cuerpo para bloquear un ataque dirigido a Lira, recibiendo un impacto que lo hizo tambalear. Lira reaccionó de inmediato, canalizando energía desde su interior y enviando una onda que derribó a varios de los atacantes. La acción era un caos controlado, un baile peligroso entre luz y sombra, vida y muerte. Minuto 22. Misterio oscuro. Finalmente, llegaron al corazón de la caverna, donde un portal flotaba suspendido en el aire, emitiendo pulsos de energía azul y violeta. La voz profunda resonó nuevamente, esta vez con una claridad que obligó a ambos a detenerse. Lira, tu destino te espera. Solo aceptando lo que eres, podrás desbloquear el verdadero poder y cambiar el curso de todo. No hay vuelta atrás. Lira miró a Álvaro, con lágrimas mezcladas con determinación en sus ojos. Él le sostuvo el rostro con ambas manos y le susurró que no estaba sola, que juntos enfrentarían lo desconocido. Su vínculo no solo los protegía, los empoderaba. Ella dio un paso hacia el portal, sintiendo la energía recorrer su cuerpo. Cada símbolo que había visto, cada sombra que los había seguido, cada enfrentamiento con el cazador, cobraba sentido en ese instante. No era solo huida, era un despertar. Su verdadero poder, su identidad y su destino estaban entrelazados con la vida de Álvaro y con la salvación de algo mucho más grande que ellos. La caverna tembló de nuevo, como si reconociera la elección de Lira. El cazador y sus aliados retrocedieron, incapaces de penetrar la barrera de energía que ahora emanaba de ella. Por primera vez, la oscuridad que los había perseguido durante tanto tiempo comenzó a retroceder, dejando un espacio donde la luz y la esperanza podían existir, aunque solo fuera por un instante. Álvaro y Lira se miraron, respirando con dificultad, exhaustos pero conscientes de que el verdadero desafío apenas comenzaba. Habían descubierto parte de la verdad, pero los secretos más oscuros aún aguardaban más allá del portal. Y sabían que solo juntos podrían enfrentarlos. La luz azul del portal iluminaba la caverna con intensidad, proyectando sombras que parecían danzar en las paredes. Álvaro y Lira se encontraban frente a él, respirando con dificultad, conscientes de que este era el momento decisivo. Cada paso que habían dado, cada peligro que habían enfrentado, los había llevado hasta aquí. Todo convergía en este instante, y no había vuelta atrás. Minuto 4. Intenso / diagonal dramático. El cazador y sus aliados emergieron de las sombras una última vez, pero ya no eran lo mismo. La energía que emanaba de Lira los mantenía a distancia, imposibilitándoles avanzar. Sus ojos brillaban con furia contenida, y sus movimientos se volvían más desesperados. La caverna temblaba bajo la fuerza del portal, y fragmentos de roca flotaban en el aire como si obedecieran a un poder invisible. Lira respiró hondo, sintiendo como su cuerpo respondía a la energía que siempre había estado dormida dentro de ella. Sabía que tenía que enfrentarlos, que este era el momento de aceptar lo que era realmente. Álvaro la sostuvo del brazo, transmitiéndole calma y fuerza. Sus miradas se encontraron, y en ese instante, ninguno de los dos dudó. La lucha no solo era por sobrevivir, era por su libertad, por su vínculo y por un futuro que podían construir juntos. Minuto 9. Romántico emocional. En medio de la tensión, Álvaro se acercó a Lira, acercando sus rostros hasta que sus frentes se tocaron. Sus manos se entrelazaron, y él susurró palabras que eran más poderosas que cualquier arma. Confío en ti. Te amo. Pase lo que pase, estamos juntos. Lira cerró los ojos, sintiendo que el calor de su amor le daba fuerza. Por primera vez, no estaba solo en su lucha, y esa certeza la llenó de un poder que nunca había sentido. Cada latido de su corazón estaba sincronizado con el de Álvaro, y juntos irradiaban una luz que comenzó a empujar la oscuridad hacia atrás. El cazador y sus aliados retrocedieron instintivamente ante esa energía que no comprendían, como si estuvieran enfrentando algo más grande que ellos mismos. Minuto 15. Acción. Lira alzó las manos y canalizó la energía del portal a través de su cuerpo. Un haz de luz azul y violeta se extendió por toda la caverna, chocando con los atacantes y haciendo que sus armas cayeran al suelo. El cazador gritó, intentando acercarse, pero la barrera de luz lo detuvo, empujándolo hacia atrás con una fuerza irresistible. Álvaro no dejó de estar a su lado, esquivando escombros, ayudándola a mantener el equilibrio y protegiéndola de cualquier amenaza que intentara acercarse. Cada movimiento era un acto de sincronía perfecta entre ellos, un baile de confianza, fuerza y amor. Los enemigos fueron rodeados por la luz de Lira, incapaces de avanzar. Sus movimientos se volvieron torpes, su furia se convirtió en desesperación, y finalmente, fueron expulsados por la energía que emanaba de la unión de Lira y Álvaro. La caverna tembló una vez más,
pero esta vez de forma armoniosa, como si reconociera la victoria de la luz sobre la oscuridad. Minuto 22. Misterio oscuro resuelto y final feliz. El portal frente a ellos comenzó a estabilizarse, mostrando un paisaje lleno de luz y posibilidades. Lyra extendió la mano hacia él, y Álvaro la tomó con fuerza. Juntos cruzaron el umbral, sintiendo como la energía del lugar los envolvía y los purificaba de todo miedo y amenaza. Al otro lado, encontraron un mundo que parecía hecho de luz y serenidad. La ciudad estaba cubierta por un cielo estrellado, con destellos que recordaban a los símbolos que habían visto en los túneles, pero esta vez irradiando paz en lugar de peligro. Lyra respiró profundamente, sintiendo que finalmente estaba libre, que el peso del pasado había quedado atrás. Álvaro la rodeó con los brazos, y ella apoyó la cabeza en su pecho, escuchando los latidos que ahora marcaban un ritmo de calma y felicidad. Sus manos se entrelazaron, y sus labios se encontraron en un beso suave, lleno de amor y promesas de un futuro compartido. Lyra sonrió, por primera vez sin miedo. Su mirada amatista brillaba con alegría y confianza. Había encontrado su lugar, su poder y, lo más importante, a alguien que la amaba tal como era. Álvaro la abrazó más fuerte y murmuró al oído: «Nunca más tendrás que huir. Estaré contigo siempre». La caverna y el mundo oscuro quedaron atrás. Frente a ellos, solo existía la luz, la esperanza y la certeza de que, juntos, podían enfrentar cualquier cosa. Por fin, después de tanta persecución, miedo y desafíos, habían alcanzado la paz. El amor que compartían se convirtió en su fuerza más poderosa, sellando un final feliz que prometía aventuras, descubrimientos y felicidad compartida para siempre. El viento nocturno trajo consigo un susurro de tranquilidad mientras ambos se abrazaban, dejando atrás las sombras y abrazando la luz de un futuro que habían ganado juntos.